como en entidades estatales lo ha venido haciendo. Dejamos por ustedes entonces al doctor Enrique Cornejo para que dicte una conferencia que va a ser de 30 minutos para no interrumpir mucho al profesor y agradeciéndole de antemano su benevolencia por este espacio que nos deja. Pero creo de que estas visitas no son todos los días y que los más beneficiados y debemos van a ser los participantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, agradeciendo al profesor su gentileza, además hemos sido colegas en la Universidad Libre, así que nos hemos visto hace un tiempo. Muy bien, yo quiero comentarles algo que en realidad es lo que he venido a hacer acá. Fui invitado el día de ayer a inaugurar la charla nacional de los Rotarios, que están aquí visitando en Gran Mancha, son por cierto, porque están por acá con todos los hoteles y demás. Y me dieron el privilegio de darles la charla inicial. Pero claro, una charla de esas características tiene ciertos parámetros, pero en una clase uno puede quizás hablar más corto, pero tal vez con mucha mayor profundidad. El tema que me trae, que es el que yo hace un tiempo estoy desarrollando, es un poco el relativo a la reflexión que podemos hacer sobre la situación de la economía peruana y las perspectivas que tenemos en adelante. Ustedes están estudiando un programa de administración, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿No? En management, ok, en gestión. Muy bien. Ok. Entonces, quizás les interesará saber un poco una visión, que por supuesto pueden tener otra ustedes, acerca de algunas cosas que ocurren en nuestro país y que afectan el management y todo lo que es la toma de decisiones. Mi punto empieza diciendo que el Perú vive en estos momentos una situación extraordinaria, pero no es lo que normalmente uno puede decir en función a ciertos indicadores. Yo como economista podría hacer también esa metodología. Pero mi punto, como van a ver, es que trato de llamar la atención sobre algunos aspectos que vienen ocurriendo en la economía y la sociedad peruana que creo que vale la pena destacar. En medio de teorías y otras cosas que a veces desaniman, creo que vale la pena hacer una reflexión sobre estos otros asuntos que trascienden, ¿no? Lo primero es que el Perú en estos momentos tiene ya 16 años consecutivos de crecimiento. Eso es un dato. Pero más importante que eso es que nunca ha habido en la historia republicana 16 años consecutivos de crecimiento, ¿no? Y eso es tremendamente importante. Más importante que el dato es el hecho de que esos 16 años de crecimiento están soportados por 5 gobiernos, todos diferentes. Y si los juntaran, ya no se puede, porque algunos ya no están, pero si los juntaran, no podrían seguramente ponerse de acuerdo. La moraleja primera, entonces, que en el Perú a veces los peruanos nos pasamos muchas veces discutiendo, tal vez con interés y con razón, pero a veces nos pasamos más del tiempo necesario discutiendo y no tomamos las decisiones y vamos avanzando. Y lo que está ocurriendo ahora es que este crecimiento continuo se está convirtiendo en una política de Estado, probablemente la primera que tenemos en el Perú. ¿No? No es casualidad que este crecimiento se debe a un modelo en el que la inversión es el eje a través del cual se entiende y se genera la riqueza. Todavía cierto sector de peruanos, cada vez minoritario, piensa que la riqueza se genera, no sé si por generación espontánea o porque el Estado puede generar. Pero como hemos pasado en el Perú por todas las vicisitudes y todas las opciones, quienes ya lo hemos pasado, pues entendemos claramente que ese aprendizaje ya fue ganado por el Perú. Y así creo que lo tiene la mayoría de los peruanos. Y por lo tanto no es casualidad que 5 gobiernos, desde Humala, García, Toledo, Paniagua y Fujimori, están en este emprendimiento que yo diría, resumiendo, tiene 4 o 5 características. La primera es esta, digamos, ubicación clara en el circuito económico, de que la inversión precede al crecimiento y sin crecimiento no hay generación de empleo ni lucha contra la pobreza. Si queremos bajar más la pobreza, hay que crecer más. ¿Se puede hacer algo con las políticas sociales? Sí, claro que se puede hacer algo, pero si no creces no puedes hacer nada. Ese es el aprendizaje que hemos tenido. Se puede discutir la metodología de cómo mides la pobreza, pero la metodología de medir la pobreza, sea por la fórmula de ingresos monetarios o por la fórmula de necesidades básicas insatisfechas, la que quieras, son las dos fórmulas internacionales. De manera que si la metodología para algunos no es buena, tampoco es buena la comparación que se hace a nivel mundial. O sea, si nos ponemos, es como en la discusión del PBI per cápita, que es inacabable, ¿no?
que si el PBI per cápita representa o no representa un indicador de redistribución, no lo representa, pero hoy día los países mundialmente se distinguen, entre otras cosas, por el PBI per cápita así medido. Por lo tanto, con un estándar como el de necesidades básicas insatisfechas o por el otro de los ingresos monetarios, el Perú ha bajado su pobreza de 54% a 23%. Y eso es una cantidad impresionante. Pero resulta que muchos de los que han bajado la pobreza pueden volver a subirla. Claro, si yo me sale de una enfermedad puedo volver a resfriarme. Pero se trata de que tenemos que tener un avance y mirar hacia adelante. Y el secreto es, pues, tener una buena disciplina en la vida, come sano, hace ejercicios, y entonces eso se llama, para una economía, para un país, crecer. Pero la inversión, para poder crecer, tiene una lógica. Sea que seas grande, sea que seas pequeño, sea que seas extranjero, sea que seas peruano. No hay nacionalidad en este asunto. Y es otra cosa que debemos entender. La lógica de la inversión es que la inversión, para poder primero producirse, para que se tome la decisión, tiene que tener certidumbre en el tiempo. Si no hay certidumbre, nadie invierte. Y no estoy pensando en Sauder, no estoy pensando en Telefónica, también, pero también estoy pensando en el heladero de afuera, en el taxista, en esta universidad. Todos somos inversión privada por definición, si no somos Estado. Y en la vida de un país como el Perú, el 80% de la inversión total, o sea, de la inversión bruta fija, el 80% es inversión privada y el 20% es inversión pública. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que yo sea muy eficiente, y no lo somos normalmente, empleados o funcionarios públicos, y utilice al máximo mis capacidades para los recursos, ponerlos en valor del presupuesto público, apenas ese esfuerzo va a ser la quinta parte de lo que necesitamos. Dicho de otra manera, como lo decía hoy en Radio 1 temprano, un funcionario público, alcalde, ministro, congresista, gobernador regional, tiene que dividir su tarea en dos. Primera tarea, gestionar bien sus recursos públicos. ¿Cómo? Yo creo que transparentemente, eficientemente y velozmente. Son las tres características que debe tener la función pública en estos momentos. Primero, transparentemente, para recuperar credibilidad. Segundo, eficientemente, porque hay que romper ese mito de que el funcionario público no sabe y es un burócrata que no funciona bien. Sí hay algunos que no funcionan bien, pero hay una gran mayoría que yo conozco que hacen bien las cosas, ¿no? Y tercero, tiene que ser rápido, porque mi convicción es, ¿por qué dejar para mañana obras que puedes hacer hoy? Primero, por una razón económica. El costo de no hacer una obra hoy es más alto que el costo de hacerla. Y por más que te asuste el costo de hacerla, por ejemplo, durante mi gestión como ministro de Transporte me tocó hacer la línea 1 del metro de Lima Callao. La línea 1 del metro de Lima Callao, con la parte anterior y con la parte que me tocó hacer a mí, 35 kilómetros, de los cuales me tocó hacer 25, y que ya funciona, con trenes y todo, ha costado $2.000 millones. A todo costo, valor real, dólares de hoy. Y claro, dice, $2.000 millones. Claro, cada año que uno demora más de 3 horas en el tráfico, o cada año que uno no tiene, digamos, la posibilidad de llegar rápido a su trabajo o a su centro de estudios, ese mayor gasto, ese mayor tiempo significan $4.000 millones. Quiere decir que con 2 años ahorrados, ¿no es cierto?, yo puedo tener 3 líneas de metro, o 2, dependiendo de los precios. Por lo tanto, no es solamente importante cuánto cuesta una obra, más importante es saber cuánto cuesta no hacer la obra. Y siempre cuesta más no hacerla, o no mantenerla. Entonces, volviendo al punto, creo que es importantísimo que las obras se hagan hoy, porque tenemos la necesidad de que no nos cueste mucho más adelante. Pero en segundo lugar, ¿con qué derecho solamente pensamos en las obras para el futuro y no nosotros, que también estamos y necesitamos, también podemos gozar de las mismas obras? Por lo tanto, la convicción de que las cosas tienen que hacerse rápido para mí es un tema fundamental que todavía no ha sido ganado en la agenda de la política pública en el Perú. Los privados sí lo hacen, pero los públicos todavía no están en esa onda, y entre otras cosas porque la propia normatividad del sistema público no está hecho para hacer las cosas rápidamente. Entonces, en ese sentido, la inversión de todo tipo necesita certidumbre para que en el tiempo en que madura la inversión yo pueda tener el retorno de mi capital como corresponde, más una utilidad razonable. Eso no se entiende a veces en el Perú. Y entonces, claro, a veces porque
o la empresa privada no tiene una buena relación con la comunidad, lo que se llama hoy día responsabilidad social, o no tiene un buen manejo ambiental, o no ha sabido negociar adecuadamente, o porque el Estado está ausente, o porque se han jugado roles, se han intercambiado los roles. Quien debe poner el agua y desagüe en una población es el Estado, no es la empresa. La empresa minera lo que tiene que hacer minería. Y, por supuesto, puede hacer algunas cuestiones sociales, pero eso no es su tarea. El juego y el intercambio de roles es lo peor que ha pasado en el Perú. Porque buena parte de los problemas que hay en Conga, en Pichanaki o en Tía María, deriva inicialmente no de un problema de agua, deriva del hecho de que la empresa minera ha estado acostumbrando a sectores de población a recibir apoyo financiero para una obra, para otra obra, pero no puede convertirse en el Estado para toda la población. Y la población que no recibe empieza a decir, ¿y por qué no me toca a mí? Y eso ha generado una situación de expectativa, creo que ya sobredimensionada en relación a lo que puede significar una obra en medio de la pobreza, porque eso es una obra minera, normalmente está en una zona muy pobre. Entonces, a cumplir cada quien su rol y a tiempo. El Estado a dar los servicios básicos y públicos que necesita la población, que se merece, que tiene derecho a la población. La empresa a hacer su trabajo de generación de riqueza con su inversión y cumpliendo las normas ambientales, tributarias y sociales. Pero no haciendo uno el papel del otro. Y por supuesto, si ya estamos en una situación en la cual hemos llegado a un punto límite que ya no nos entendemos, es mejor parar hasta que se aquieten las aguas y volver luego a hacerlo como manda la ley o como manda el criterio sabio de la ciencia, que a veces no es muy, digamos, adecuado, no es muy buscada en estos tiempos. Entonces, lo que en Perú hemos aprendido es que este modelo, que basa su esfuerzo en la inversión y fundamentalmente la inversión privada, no porque ideológicamente la inversión privada sea mejor que la pública, sino porque es el 80% de la inversión total, ¿no? Así de sencillo. Entonces, esto ya no es ideológico, es una realidad. Entonces, tengo que dedicar parte de mi tiempo a hacer mi tarea pública y la otra parte de mi tiempo, que no tiene que ser muy poca, tengo que dedicar mi tarea, mi esfuerzo, transparentemente y abiertamente, a facilitarle la vida a la inversión privada. Esa debe ser mi tarea. Contrariamente a lo que se piensa, no el privado que vea lo que está haciendo, porque aquí se tiene la idea de que si tú trabajas fortaleciendo la inversión privada, algo tendrás con esa inversión privada, ¿no? Pero de una manera transparente tú puedes hacer las cosas de manera tal que lo que ocurra sea que tú estás facilitándole la vida a quien te genera 4/5 partes del financiamiento de la inversión en el Perú. ¿Y eso qué significa? Que si tienes algunos plazos que son muy largos, hay que acortarlos. Que si hay algunos permisos, licencias que hay que otorgar, hay que ver de qué manera esos permisos, licencias pueden otorgarse de una manera más, digamos, eficiente. Que si tienes que interpretar un tema, pues interprétalo rápidamente, pero que no pongas trabas, sino que pongas facilidad. El modelo también incluye, por supuesto, reglas macroeconómicas bastante, digamos, responsables, políticas fiscales adecuadas, un banco central muy autónomo, mecanismos de promoción a la inversión muy interesantes. Dicho por los extranjeros que llegan aquí, la ley peruana es una de las más promotoras después de la panameña. Acuérdense que la panameña casi no cobra impuestos, ¿no? Por una razón estratégica. Pero el Perú, sin estar en esa posición extrema, tiene una posición bastante cercana para atraer inversiones. Tenemos convenios contra doble tributación, tenemos seguros contra riesgo político, tenemos convenios bilaterales de promoción de la inversión, tenemos 19 tratados de libre comercio y 5 en negociación. Y bueno, los que nos faltan prácticamente son los más importantes ya que faltan, porque todos los demás los tenemos. Nos falta India, nos falta India, Rusia, Sudáfrica, Australia, punto. Y ya tenemos casi todo el mundo importante. Todo lo demás lo tenemos. Tenemos entonces mecanismos que permiten que la inversión privada pueda participar, asociaciones público-privadas, APPs, tenemos iniciativas privadas, IPs, tenemos iniciativas privadas con autofinanciamiento, es decir, que la inversión se repaga con el peaje de la tarifa, y ahora tenemos iniciativas privadas cofinanciadas, lo que significa que una parte de la inversión la paga el Estado como parte de su esquema de apoyo. Tenemos concesiones, tenemos obras por impuestos, que es un mecanismo inventado en el Perú, que consiste en que la inversión privada participa en una obra determinada y luego se repaga la obra
descontando el pago de impuestos del siguiente año al gobierno. Por lo tanto, aquí tiene que intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas también. Y hay empresas muy importantes como Bacus y Johnston, como Leche Gloria, en fin, varias empresas que están ya desarrollando bastante este programa de obras por impuestos. Luego de entender que el modelo es este, básicamente, porque nosotros lo que podemos decir es que en los últimos años hemos tenido una cierta desaceleración. Hemos estado creciendo a un ritmo de 7% promedio, llegando en algunos años a cerca de 10%. Y ahora hemos bajado a un ritmo que va alrededor del 2 al 3%, y esperamos que este año terminemos en alrededor de 3 algo. Ahí está la discusión. Aún bajando, la baja se produce por dos razones. La mitad de la razón es la situación internacional todavía incierta. Y la otra mitad es que aquí no le estamos poniendo la gestión y la velocidad necesaria. Entonces, esa combinación está haciendo que crezcamos poco. Y yo espero que un próximo gobierno, cualquiera que sea, tenga dos prioridades. La primera prioridad, recuperar autoridad y confianza de los peruanos en su proceso democrático y en su economía. Y segundo, volver a acelerar la economía a ritmos por lo menos del 5 y ojalá pronto el 7, ¿no? Ese debe ser quizás el objetivo o los objetivos fundamentales del próximo gobierno. Nada de experimentos, nada de hacer cosas que parecen sacadas debajo de la manga, sino consolidar procesos. Hay tranquilamente unos 30.000 millones de inversiones que están ahí esperando. Solo Conga y Tía María nomás explican cerca de 10.000. Y hay obviamente otras inversiones que están no detenidas, pero que están en su proceso de maduración y que en los próximos años tienen que desarrollarse. Solo en Lima hay 1.500 millones de dólares de inversión privada pendiente en concesiones de obra física de infraestructura, sin hablar de las inversiones productivas. Entonces, nuestro trabajo en este momento es movilizar esos recursos, generar las capacidades, las condiciones para que ello pueda ocurrir de manera fluida, aún con la circunstancia que obviamente ocurre que también hay problemas. Hacer obras 40 años atrasados es un problema. Hacer el metro de Lima y Callao 40 años después es muy diferente a hacerlo cuando debimos hacerlo. Cuesta más caro, no hay sitio para operar y cuando operas originas unos trancones terribles de tráfico, fastidios a todo el mundo, ¿no? Es como si a los 40 o 50 años recién nos decidiéramos hacer algunos cambios en la vida que debimos aprender cuando éramos adolescentes, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo en muchas de las acciones en Perú. Ahora bien, hasta aquí los números, que son importantes, pero repito, más importante es lo que está pasando en el componente social y en la psicología de los peruanos. Por supuesto que este crecimiento ayuda a lo que voy a decir, pero sin duda esto que voy a decir, a mi juicio, es más revolucionario y más interesante de seguir. Primer asunto, los peruanos estamos empezando a tener el gusto de ser peruanos. A los peruanos nos está gustando ser peruanos, cada vez más. A los peruanos nos está empezando a gustar el éxito. A los peruanos nos está empezando a gustar que hagamos bien las cosas. Y eso es una novedad, como era novedad que tengamos tantos años de crecimiento continuo, ¿no? Decía un analista político ayer en la mañana en una televisión que este próximo proceso electoral haría que prácticamente sería el tercer gobierno consecutivo elegido democráticamente sin interrupción. No contamos, por supuesto, la década del 90, por lo que ya sabemos. Entonces, sería el tercer gobierno elegido democráticamente sin interrupción. Y él decía, esto es un récord en la historia republicana del Perú. No completábamos 2 y había un golpe siempre. Entonces, en la historia larga están pasando unas cosas impresionantes, que en la historia larga serán analizados adecuadamente. En la historia corta tenemos Tía María, el tráfico, en fin, todos los problemas que conocemos. Lo que tenemos que hacer, y para eso es buena la universidad, y para eso es buena la reflexión, justamente en este ámbito, es tratar, sin despegar los pies de la tierra, tratar de mirar el horizonte y mirar un poco con perspectiva la historia larga. Y en esa historia larga nuestro papel tiene que ser entender el proceso y adelantarnos a lo que puede haber. Entonces, ¿qué es lo que veo que está pasando? Esta forma de los peruanos de querernos un poco más, de aceptarnos un poco más,
en muchos aspectos, se explica de una manera práctica en temas muy concretos. Número uno, la comida. La gastronomía peruana es una muestra de creatividad, es una muestra de diversidad, pero más aún es una inyección de autoestima, de democracia y de pertenencia. Acordémonos que las necesidades fundamentales de una persona tienen que ver con el vestido, la comida, el abrigo, la vivienda, pero esas no son las únicas necesidades de una persona. Unas necesidades humanas fundamentales tienen que ver con el autoestima o el autovalor, tienen que ver con el ser amado o la capacidad de amar, tiene que ver con la pertenencia o la capacidad de pertenecer a, y tiene que ver con la independencia o la autonomía o la capacidad de ser uno mismo en algún momento. Estas necesidades hoy día están todos de acuerdo en el mundo que son necesidades tan o más importantes que las otras. Puedo tener abrigo, puedo tener vestido, puedo tener casa, puedo tener comida y por supuesto sobreviviré, pero si anímicamente, si emocionalmente no estoy en una buena situación, no voy a dar de sí todo lo que puedo y no voy a trabajar feliz. Por alguna razón, en la escuela de Harvard, que es la primera escuela de negocios del mundo, el curso más demandado no es de negocios. El curso más demandado se llama ¿Cómo ser feliz? Y lo dirige un psicólogo asiático. Los alumnos de Harvard, esos mismos que van a ser los CEOs de las empresas mundiales más famosas, quieren aprender a ser felices y no solo quieren aprender a cómo hacer buenos negocios. Y eso es lo que está marcando la pauta en la humanidad en este momento. Estamos tratando de ver lo esencial. Como decía el Principito, en el Principito el autor, lo esencial a veces es invisible a los ojos, ¿no? Entonces, en este proceso, los peruanos, con la gastronomía, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es algo que siempre hemos hecho, comer, cocinar, y lo hacemos muy bien. Pero lo que hemos aprendido con Gastón y otros chefs es que no se trata de cocinar bien y de decir, come mi comida, como aquí decimos, ¿no? Si me quieres, come, si no me quieres, si no me tienes cariño, no comas. O cuando no comes todo lo que te ofrecen, dicen, estás despreciando mi comida. Esas son frases que usamos, ¿no? Muy bien. Y además, negocio que se hace, acuerdo que se hace, vamos a comer. Vamos a desayunar, vamos a almorzar, vamos a cenar. Aquí se come tomando decisiones. Y se come celebrando. Y se come sin celebrar también. ¿No es cierto? Muy bien. Y por supuesto, para un extranjero, para todos los chilenos que llegan aquí, acabo de estar en un restaurante donde debo ser el único peruano que están ahí con otros, todos peruanos, yo creo que todos los demás eran chilenos, ¿no? Y cómo disfrutan una comida que lógicamente es una comida buena y competitiva. ¿Cuál es el secreto? Como Gastón había muchos chefs antes que él, el secreto es el chip y el autoestima que está ahí por medio. Él entendió que una buena cocina como la peruana no tiene que mostrar cantidad, sino tiene que mostrar lo que necesita quien lo va a comer. Y en el mundo, hace muchísimo tiempo, la comida gourmet es la comida que marca la pauta. Y por lo tanto, la comida es pequeña cantidad, pero gran calidad. Pero nosotros nos comemos un lomo saltado, que parece que ya los lomos van a salir del plato, ¿verdad? ¿No? Y el lomo saltado, para una persona que venía de afuera, es un plato que es sin duda la tercera parte de eso, y si no, la cuarta parte, ¿no? Y una papa rellena es una papita rellena, y adornada con algunas cuestiones, algunos aderezos que pueden venir de cualquiera de las especies que tenemos aquí. Y el visitante aprecia eso, y en lugar de pagar 5 soles por la papa rellena que nosotros hacemos y comemos en abundancia, paga 15 dólares por una papita rellena más chiquitita. Nos ha costado entender eso. Nos ha costado entender que el que viaja, lo único que no puede hacer cuando viaja es valorarse el estómago. Porque imagínate tú, estás en tus vacaciones, estás en tu trabajo y de pronto estando en otro país terminas yendo al médico o valorando 2 o 3 días de tu paseo o de tu trabajo. Imaginemos eso poniéndonos nosotros en ese lugar. ¿Qué pasaría si estamos en Zimbabue o estamos en Indonesia, en Yakarta, y de pronto alguien nos dice, venga a comer la comida y nos da una indigestión, no porque la comida sea mala, sino porque nuestro metabolismo y nuestro organismo está preparado para otro tipo de comida? Entonces, no es lo que nosotros queremos, es lo que necesita el que va a comer. Y eso lo estamos aprendiendo. Pero el otro elemento importante de la comida es que nosotros tenemos históricamente una característica fundamental. Mezclamos y sumamos, mezclamos y sumamos, mezclamos y sumamos. La comida es un ejemplo. Toda la comida peruana es mezcla, ¿no? Y mezcla, vaya usted a saber con qué creatividad. El arroz chaufa fue mezcla, ¿no?
el arroz sambito es mezcla, todo es mezcla. Entonces, la mezcla, que es nuestra característica, y la suma, que es nuestra característica, es un fenómeno de sincretismo. En el Perú siempre sumamos, siempre captamos lo que encontramos y sumamos, no descartamos lo que ya teníamos. Y en ese proceso creativo de miles de años, nosotros hemos aprendido a hacerlo maravillosamente. No lo tienen nuestros vecinos. Es una característica muy nuestra, que nos permite avanzar de mejor manera con lo que tenemos. Entonces la comida es un extraordinario ejemplo de eso. Pero viene un tercer elemento de la comida. Pase, pase. Ah, ahorita, gracias. Muy amable. La tercera razón por la cual la comida es revolucionaria, muy amable, es que cuando tú entras a un restaurante y pruebas una comida, tu paladar está preparado para decir rico, bueno, no está bueno. Y lo hacemos muy bien. Pero además, si entramos a una feria de comida, como la que acaba de ver hace poco aquí en Tacna, ¿verdad? Tú vas, te encuentras con el chef más famoso a un lado, y dices, a ver, dicen que este es el mejor ceviche, el de Wong, a ver, pruebo, yo lo hago mejor. Muy salado para mi gusto, ¿no? Eso se llama competitividad, se llama autoestima alto. Y me dicen que Grimanesa es la mejor anticuchera del Perú, yo como, a mí no me gusta porque parece un lomo saltado metido en un palo de anticucho. A mí me gusta el anticucho más planito, es mi gusto, y cada uno tendrá el suyo. Y si el chacho al palo, yo lo trabajo mejor. Que sea el cilindro, yo lo hago mejor. Entonces, todos sabemos como si supiéramos hablar el mismo idioma. No es que uno es Gastón, no. Será muy Gastón, pero discúlpame, yo también tengo mi asuntillo en la cocina. Esto, que es tan importante, nos ha democratizado. Nos ha generado un piso horizontal. Eso es más revolucionario que una revolución cruenta y de armas y de todas las cosas. Porque nos ha puesto en un mismo plano siendo diversos. Y nos ha hecho reconocer que la diversidad es un activo, es una fortaleza de la que tenemos que sentirnos orgullosos y no envidiosos, como ha sido mucho tiempo la forma en que hemos tenido. Pero la gastronomía no es el único caso. El otro caso importantísimo es la música. Díganme ustedes si en alguna fiesta del Perú se toca y se baila alguna otra cosa que no sea la tecnocumbia. Todos bailamos y cantamos lo mismo. Corazón Serrano es famoso aquí, allá, arriba y en el más allá. ¿No es cierto? Y eso es importantísimo, importantísimo. Y es una revolución. Y está nuevamente la mezcla. Primero vinieron o bajaron del Ande los primeros inmigrantes a las ciudades y ellos tocaban metiditos en sus coliseos. Después los hijos salieron y dijeron, ¿qué metiditos? Salimos a tocar. Y salieron unos que se llamaban los paquines y los destellos, con un tal Enrique Delgado, que le metieron guitarra eléctrica y le metieron órgano. Y entonces mezclaron la chicha con el huayno, o la cumbia con el huayno, hicieron la chicha y siguieron mezclando y mezclando. Luego vinieron los nietos, la tercera generación, y dijeron sintetizador, computadora, ya metieron, mezclaron completo. La mezcla es nuestro arte. Y esa mezcla es muy creativa, pero no olvida el origen. Entonces, eso le da una sensación extraordinaria de valor agregado a todo lo que hacemos. Pero lo más importante, democrática. Ya no hay que la fiesta del sector A, la fiesta del sector B. Ahora todos bailamos y cantamos La Pituca, Ojalá que te mueras, Lárgate y otras canciones más. Muy bien, El Arbolito, etc. Pero dije gastronomía, dije música, ahí están los pasajes aéreos. 40% de los que se suben a un avión ahora, hace 10 años, no usaban el avión. Y es que el pasaje por avión comprado a tiempo te cuesta $39 ida y vuelta, que es más barato que un bus cama completamente, digamos, horizontal. Y además tiene los edificios multifamiliares, que ahí donde están no venden metros cuadrados, sino venden estatus. La gente compra, por supuesto, los metros cuadrados, pero con el aliciente del estacionamiento que es propio abajo, no afuera, con el aliciente de la sala de internet, de la sala del gimnasio y sobre todo la sala para el juego de los niños que está dentro del edificio. Eso era propio de la clase alta hace 30 años atrás. Democratización a través del desarrollo inmobiliario. ¿Y el celular? ¿Qué puedo decir del celular? 32 millones de celulares. Hay más celulares que gente aquí, ¿verdad? Y todos generando productividad, valor agregado, sirviendo para comunicarnos, pero también para generar negocios. ¿Qué taxista trabaja sin celular? ¿Qué vendedor trabaja sin celular? ¿No? Y entonces, cada vez más,
vamos generando a través de estos medios mecanismos de integración. Me gusta más la palabra integración social que la palabra inclusión social. La palabra inclusión social me suena, de repente estoy equivocado, de una manera más vertical. El Estado dice, ven que te incluyo, ven hijito, ven aquí, ¿no? La palabra integración me gusta más porque es más plana y me voy a integrar contigo, te voy a dar muchas cosas, pero también voy a aprender de ti, ¿no? Hace un tiempo estuve con el APU de los Aguajún. Exactamente la zona Aguajún está en Pago, de Hugo y Baguazo. Y el APU han formado una confederación, donde el APU es el federal, digamos, es el APU de los APUs. Y quería que yo le escuche, nada más, en relación a una preocupación que tenían en ese momento, que ya la resolvieron. Y es que el Ministerio de Educación había determinado que todos los colegios del Perú tengan directores acreditados y directores acreditados con ciertos requisitos. No sé si maestría, pero habían ciertos requisitos. Y eso está muy bien. Pero resulta que se olvidaron de un pequeño detalle. Los Aguajún, como otras comunidades nativas, tienen su propio idioma. Y durante los últimos 10 años se sentían muy orgullosos porque sus directores, que no sé si serán acreditados, pero tenían la enseñanza en el español y en el Aguajún, ¿no? Habían logrado mantener su lengua. Y ahora venía una norma flat del Ministerio de Educación que decía, si no estás acreditado, sales. Y entonces todos los que venían ya acreditados no tenían el Aguajún. Entonces ellos decían, perdimos 10 años. Díganme si no es un tema absolutamente razonable. Entonces, ¿qué indica esto? Horizontalidad es lo que necesita el Perú. Escucharnos más, darnos más importancia unos a otros y en pequeños detalles podemos tal vez resolver tremendas tormentas. Si el Estado a tiempo en Tía María o en Conga hubiera visto que no hay Estado y hubiera tenido que darse cuenta que sin minería hay que poner agua, desagüe, luz, centro de salud, colegio con profesor adecuado, banda ancha y Banco de la Nación y comisaría, que es lo básico que te pide una población y que no es tarea de la minería, repito, sino el Estado. Entonces, no tendríamos el caldo de cultivo para que aparezcan personas que hoy, basadas en una situación que es real de abandono del Estado, empiecen ya a hacer la sin razón y el antiestado, ¿no? O sea, hay una razón inicial, pero no es lo que se está reclamando ahora. Si hay una preocupación por el agua, esa preocupación se puede trabajar. Pero lo fundamental, por lo que la gente en su mayor parte participa, es porque no tiene confianza en el Estado, es porque el Estado muchas veces no ha estado nunca presente y lógicamente desconfía tremendamente, no cree y eso genera pocas posibilidades de acción pública si no se resuelve ese asunto. Entonces, volviendo a nuestro punto, el autoestima está mejorado, la pertenencia está involucrada. Entonces los peruanos estamos en nuestras necesidades fundamentales empezando a ser mucho más peruanos, ¿no? Y eso es revolucionario. Pero la cosa no queda ahí. Resulta que la historia del Perú está cambiando. Desde que descubrieron al señor Recipán a mediados de los 80, hasta que descubrieron la civilización de Caral, y todavía estamos en proceso de entenderla, hasta que se acaba de descubrir el señor de Miravalles en Cajamarca, 5.500 años de antigüedad, Caral 5.000, hasta el descubrimiento de los polacos ahora en Guarmey, de los restos Huari en la costa peruana. Todo es la antítesis de lo que habíamos estudiado. Podemos definir lo siguiente. Los historiadores y antropólogos están de acuerdo en que el Perú tiene, la humanidad en el Perú tiene 10.000 años de antigüedad. Y la civilización en el Perú tiene 5.000, podríamos con Miravalles decir 5.500 años de antigüedad. Entonces, yo puedo decir sin ninguna jactancia, hoy día sábado, 16 de mayo del año 2015 de la civilización cristiana. O puedo decir hoy, sábado, 16 de mayo del año 10.015 de la civilización peruana. Y eso sería suficiente incentivo para que todos los días yo me levante con una gana loca de hacer algo por mi país. Porque pertenezco a un club que no es la OCDE, es un club de milenarios. Ahí está Egipto, Grecia, Roma, China, India, ¿no? Por decir algunos. Ese es nuestro club. Estados Unidos no pertenece a ese club. Estados Unidos no tiene ni 300 años. Y justamente la historia que nosotros estudiamos, que aunque veía algo el pre-Inca, lo veía casi de pasadita, empezó con fuerza con los hermanos Ayar y con Manco Cápac y Mama Ocllo, el famoso Cerro Guanacaure y la vara hundida allí, donde se fundó el imperio, el ombligo del mundo. ¿Recuerdan? Bueno,
Esa historia y esos mitos apenas si se relacionan al Imperio Incaico, que fue extraordinario, está Machu Picchu. Pero el Imperio Incaico, desde Manco Cápac hasta Atahualpa, duró apenas menos de 300 años. Y tenemos una civilización de 10.000 años. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Estamos empezando a reconocer nuestra historia larga. Y un día estaba dando esta conferencia, la estaba dando en Aguas Verdes, allí en la frontera con Ecuador, y de pronto había un panelista que estaba conmigo, en realidad es un literato que hacía algo de historia, de literatura, y yo dije, todo esto que está pasando es como si los planetas se hubieran alineado a favor del Perú. O como si fuera cierta aquella frase que nuestros padres nos han dicho, o nuestros abuelos, Dios es peruano, ¿no? ¿Están escuchando? Y él dijo, ni uno ni lo otro, señor Cornejo. Hay unos mitos en el Perú. Usted tiene que conocer que hay un mito que se llama el mito del ciclo de Pachacútec. Y después le he preguntado a un historiador como Federico Kauman y dice, exactamente, existe el mito. ¿Okay? El mito de Pachacútec significa que cada 500 años hay un ciclo del Perú. Y resulta que efectivamente, si nos remontamos 500 años atrás, nos encontramos con quién, ¿no? Más o menos con la colonia, con la conquista, más bien, ¿no es cierto? Y con todos los dramas que vivimos con ese proceso que fue mucho violento y que no logró, digamos, muchos de los temas que nosotros hubiéramos querido que se logren. Fue una transculturización forzada. Nos trajeron muchas cosas, pero también nos destrozaron varias. Entonces, sí, efectivamente, hemos vivido una república, una conquista, digamos, complicada, una colonia donde no hemos valorado hasta ahora el hecho que hayamos sido el centro de la colonia aquí, del virreinato, pero una república horrible, ¿no? Donde a cada rato habían golpes de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Donde las épocas se llaman la época del guano, la época del salitre, y todas son épocas de booms perdidos, ¿no? Digamos que un peruano, una peruana nací y decía, nací perdedor, ¿no? Perdí todo, perdí todas las batallas, se me fue toda la riqueza, un desastre. Pero la verdad es que si eso es cierto, y es cierto, también es cierto otras cosas que han ocurrido y que no las hemos valorado. Tenemos héroes que ganaron batallas, pero que no tienen el peso que tienen otros héroes que son tan héroes, o más héroes, porque perdieron en condiciones inadaptadas. Pero tenemos héroes que ganaron batallas. O sea, Pachacútec debería ser, no sé, un personaje mucho más, Huayna Cápac y Pachacútec deberían ser personajes mucho más valorados en el Perú, no solo en el Cusco. Y, por supuesto, tenemos generales o mariscales, Andrés Avelino Cáceres, que ganó todas sus batallas, pero tuvo dos defectos, a diferencia de otros héroes. El primer defecto es que sobrevivió. Y todo héroe que sobrevive ya no es héroe, porque tiene que morir para que la cosa funcione bien, ¿no es cierto? Pero el segundo problema que tuvo el señor Cáceres es que decidió entrar a la política y fue presidente de la República. Entonces la mitad de los peruanos que pudieran haberlo apoyado ya no lo querían, porque así es la política apasionada. Y así es en todo el Perú y en todo el mundo, y no hay ninguna discusión acerca de este tema. Tenemos entonces muchas cosas que podemos mostrar, ¿no? De repente, en lugar de decir Amasúa, Amayuya, porque se han puesto a pensar en eso, Amasúa, Amayuya, Amasúa, Amayuya, Maqueya, ¿verdad? No robar, no mentir, ¿verdad? Y entonces quiere decir que somos unos mentirosos, unos ladrones, unos perezosos. Yo le pregunté a Máximo San Román, que es quechuahablante, y a otros más, ¿no será que en el quechua deben haber también unas frases que sean unas frases más positivas? ¿Cómo no? Allí tamunay, allí tayachay. Quiere bien, hazlo bien, todo lo que hagas, hazlo bien. ¿Y por qué no me enseñaron eso cuando yo estaba en el colegio? Me hubiera gustado una con la otra, por lo menos, empate, digamos, ¿no? Bueno, hoy día el Perú, en todos los temas, está viviendo una situación que no es casualidad. Estamos probablemente en el ciclo de Pachacútec, iniciando el ciclo ascendente, ¿no? Y por eso parece que los planetas están alineados, y parece que las cosas por un momento que ya no va a funcionar nada, pero luego aparecen unas cosas que no lo pueden hacer los otros. Es impresionante. Hemos logrado grado de inversión a pesar de todos nuestros problemas. Otros países quisieran tener el grado de inversión con menos problemas. Y la cosa sigue, porque, claro, estamos ahora cantando una nueva estrofa de Lincoln. La que cantábamos antes era horrible, discúlpenme si no lo han reflexionado, pero ¿cómo podíamos cantar con orgullo? Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Ahí nomás era para llorar, ¿no? Y lógicamente uno decía, bueno, es mi himno. Pero en el Perú, moraleja, si tú quieres hacer algo, hazlo nomás, hazlo bien, ¿no? Pero hazlo nomás.
Si te pones a discutir mucho no va a salir. En el Perú se discutió varias veces cambiar esa letra. La discutió el gobierno militar por imposición, no funcionó. Anda, que en tu casa canten eso, ¿verdad? Después, en otro momento, se intentó un debate. ¿Para qué se intentó un debate? Salieron unos especialistas que decían que esa letra era apócrifa y la otra también. En fin, una discusión de nunca acabar. ¿Saben cómo cantamos ahora esa letra? Les voy a explicar. Un día se decidió que todos los cadetes del ejército, la marina, la policía y la aviación se juntaran en un lugar, ¿no? Y fueron grabados. Por eso cuando ustedes escuchan la grabación, se escuchan unos aviones, ¿no? Claro, es un acto militar que se hizo ahí. Todos los cadetes que tienen que obedecer además, ¿no? Dijeron, muy bien, orden, canten ustedes con gran solemnidad esta letra. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor que a los siglos anuncia el esfuerzo, etc. Y terminen el Dios de Jacob. O sea, como para que no tengas duda que es positiva la letra. Siempre hemos debido cantar esa estrofa. La música está bien, y el coro está bien, pero esa estrofa era horrible, la otra. Bueno, ¿y ahora qué pasaba? Cada sesión oficial no se podía hacer por decreto, porque si se hace por decreto no sale. Cada actuación oficial, el himno se va a cantar, un momentito, ¡pam! Se ponía la grabación. Antes de que alguien se dé cuenta, salía la estrofa esta. Y claro, la gente no sabía la letra, entonces hubo que poner una pantalla como esta, donde aparecía ahí la letra y todos ya mirando cantaban. Ya se la saben de memoria casi todos. Pero ahora lo importante es que reflexionen sobre el contenido de la letra, ¿no? Es un contenido positivo, es un contenido que mira los Andes, que mira perspectiva, que es orgulloso de su bandera y deja de decir esta famosa frase cuya historia está por aquí, de un saludo a la bandera, que seguramente han escuchado. Los jóvenes no, pues están mirando con cara de no haber escuchado, pero los que tenemos alguna edad sí lo hemos escuchado. Un saludo a la bandera tiene una historia. Aquí en Tacna se obligaba en determinado momento de la ocupación a saludar a la bandera chilena. Y entonces, como aquí los peruanos no tenían ganas de saludar a la bandera chilena, un saludo a la bandera significa saluda, que eso no importa mucho. Y esa frase quedó como quien dice, un saludo a la bandera es aquí, eso no me importa, eso no va a funcionar, tranquilo. Pero la gente joven no está con ese prejuicio, está en otra nota, como dicen, en otra, ¿no? Y entonces la gente dice, saluda a la bandera, saluda a su bandera, pues quiere saludarla, salúdela, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Entonces, estamos en un momento impresionante, sale la marca Perú, por todos lados estamos marketeando Perú, estamos orgullosos de que se escuche sobre Perú, estamos orgullosos de que se hable del caballo de paso, del cajón peruano, estamos orgullosos de que vean una marinera, estamos orgullosos de todo ya. De lo único que no estamos orgullosos es del fútbol, ¿no es cierto? Pero hasta cierto punto está bien, todo tiene su compensación y su explicación, y Dios sabrá por qué ha hecho esto, ¿no? Porque si nosotros subiéramos el fútbol, tal vez estuviéramos pensando que ahí está la solución al problema. Yo cuando era joven salía a cantar ese himno del que estoy hablando un poco quejándome, pero salía a cantarlo porque es claro, Perú se clasificó al Mundial del 70, ¿cómo no voy a salir? Mi generación vio 3 mundiales, el 70, el 82 y el 88. Imagínense ustedes, ¿no es cierto? Y claro, casi con 2 generaciones de jugadores, 3, brillantes, extraordinarios, ¿sí? Y después, no sé qué pasó, se fueron todos, ¿no? Y ahora no vamos a un mundial. Bueno, pero resulta que ahora valoramos más las otras cosas que tenemos, nuestra diversidad productiva, nuestra capacidad creativa. ¿Qué falta? Hemos logrado entonces entender que inversión y crecimiento, generador de empleo y mejores ingresos y baja de pobreza es una fórmula de éxito. Pero ahora, para hacer sostenible esa fórmula hay que entender algo previo, la educación. La educación tiene que ser de calidad, la educación tiene que ser de primer nivel para poder asegurar que en los próximos 40, 50 años este proceso va a ir de una manera adecuada. Y ahí la educación básica y la educación, digamos, de posgrado en la que están ustedes es fundamental. Ustedes están haciendo aquí un esfuerzo por mejorar, capacitarse, pero fundamentalmente por ser, desde lo que hagan, gestores de este Perú que les tocó vivir, que yo digo que es un Perú de transición. Es un Perú en el que esta y otras generaciones juntas estamos viviendo en el centro del torbellino y no podemos gozar lo que nuestros hijos y nietos van a gozar plenamente. Así como ellos nacen ya con la computadora, hacen esto con una facilidad extraordinaria, ¿no es cierto? Así también las nuevas generaciones dirán, oye, ¿cómo era posible que ustedes vivieran así en el Perú? ¿No es cierto? Pero así es, ¿no? Y eso es lo que nos tocó vivir. Y esa es la responsabilidad generacional que tenemos, ¿no? ¿Qué falta? En primer lugar, tomar conciencia que esto es un proceso muy importante que hay que cuidar.
Y por lo tanto esto hay que cuidarlo por las próximas décadas, no el próximo gobierno, los próximos 4, 5 gobiernos, 6 gobiernos, los que vengan, todos si es posible. Eso es un activo. Nos costó mucho tiempo llegar a este punto, tenemos que defenderlo. Segundo, hay que hacerlo sostenible. Para hacerlo sostenible hay que seguir bajando la pobreza y bajar la desigualdad. Pero hay un pequeño problema. La pobreza que queda ya es la pobreza dura. ¿Cómo voy a llegar? Yo soy ministro de Transportes, de Vivienda. ¿Cómo voy a llegar con agua de red? ¿Cómo voy a llegar con desagüe de red? ¿O con electrificación de red? ¿O con banda ancha de red? ¿Cómo voy a llegar a 18.000 centros poblados que tienen cada uno 500 personas y están divididos 7 kilómetros uno del otro? ¿Cómo voy a llegar? No puedo llegar. ¿Y cómo voy a sacarlo de su tierra? Van a querer que les estoy robando su tierra. Entonces tenemos que hacer un gran proceso de convencimiento para que esta gente se quede en su tierra, pero viva en una ciudad que llamaremos ciudad intermedia. Y allí en esos puntos focalizados, una especie de hubs, llevaremos el agua, el desagüe, la luz, el colegio, todo. Que vayan a su tierra a trabajar, pero que bajen, porque habrá que bajar seguramente y no subir, para vivir en la ciudad intermedia donde le pondré todo. Y ahí lo sacamos en una de la pobreza, por el método de necesidades básicas insatisfechas. Y solamente por eso nos sacamos en una por el método monetario. Nos queda 23% de peruanos pobres, es mucho, pero es menos que el 50% que había antes, de los 16 años de crecimiento. Entonces tenemos que seguir. La meta es ponerlo en 10. Ya no creo que llegamos al bicentenario, creo que nos va a faltar un poquito de tiempo, el bicentenario es ahorita ya, ¿no? 6 años y estamos. Pero algo llegaremos tal vez al 15, al 14, hay que bajarlo al 10 y tal vez menos del 10. 10 ya es un nivel internacional, ¿no? Entonces, bueno, para eso tenemos que hacer este tema que se llama reacondicionamiento territorial. Y esto significará que hay que cuidar el agua, fundamental, pero no para pelearnos por el agua, sino para que el agua nos sirva para siempre. Eso implica reemplazar al nevado, hacer inversión arriba de reservorios y luego bajar el agua cuando sea necesario. Eso no era necesario antes porque estaba el nevado. Cuando calentaba, el agua deshielaba y venía hasta abajo. Pero ahora no hay nevado, entonces el agua cae nomás. No hay reserva de agua. Pero además, para que el agua arriba se cuide, hay que cuidar la cuenca. Y para cuidar la cuenca, los que viven en la cuenca tienen que tener un incentivo. Nosotros que vivimos en la zona urbana, con el agua que arriba surge, tenemos que pagar a los de arriba para que nos cuiden la cuenca para todos. En el pago de nuestro recibo de agua, tienen que pagar servicios ambientales de arriba. Y luego tenemos que cuidar el agua con una buena distribución. Y además, con una cultura del agua que tiene que ser una cultura de conciencia de lo que significa el agua. La biodiversidad es otra fortaleza, pero la biodiversidad tenemos que entenderla como un activo, no como un lastre que no nos permite avanzar. Y por supuesto tenemos que cambiar la matriz energética. Más hidroeléctricas, masificación del gas natural, o eólica, solar y diésel si pudiéramos cero. Pero todavía tenemos un 25% de la matriz energética con diésel. Entonces es un contaminante, es caro, es importado y eso no es bueno. Pero la buena noticia es que tenemos un poco de todo como para cambiar la matriz energética. ¿Y qué tenemos que hacer? Meterle valor agregado a todo lo que hagamos. ¿Cómo es posible que todavía estemos a esta altura de nuestra vida con 70% del valor de nuestras exportaciones, materias primas, varias materias primas, y 30% de manufacturas y servicios? Una meta debe ser que en las próximas 2 o 3 décadas sea 50-50 por lo menos. ¿Qué se necesita para eso? ¿Cuánta inversión? ¿Cuánta investigación? ¿Cuánta ciencia y tecnología? ¿Cuántos impuestos tienen que dedicarse a eso? ¿En qué sectores? Eso lo tiene que ver el planeamiento estratégico, que es otra tarea que nos falta. No planificamos, no hacemos prospectiva. Estamos haciendo muchas cosas, pero desordenadamente. Estamos recontra entusiasmados y felices, pero hay que organizarse para que esa felicidad se administre en el tiempo y puedan nuestros recursos ir de una mejor manera. Y eso implica también fortalecimiento institucional. Necesitamos un Estado diferente. Un Estado diferente no es un Estado con más o menos instituciones, es un Estado con chip diferente. Como les decía, transparente, eficiente, veloz, pero con gente que esté entusiasmada de hacer eso, que no confunda su agenda personal con la agenda pública, que entienda que lo público es un servicio. Y como tal, si tú quieres ganar dinero, no entras al sector público. Si tú quieres servir, entras al sector público. Pero tu tarea, acuérdate, será mitad hacer lo que dice tu MOF y tu ROF, y la otra mitad será facilitar la vida a todo el privado que quiera hacer su tarea. Y entonces vienen otros asuntos ya desafiantes. Y es que los peruanos, que como la comida, nos gusta comer, pero si no aprendemos cómo hacerlo para que sea riqueza, no pasa nada, ya lo aprendimos, lo estamos aprendiendo, en los otros temas también tenemos que tener cambios sustantivos de cultura.
Algunos de estos cambios nos vienen obligados, porque así es la vida. Tenemos tratados internacionales, tenemos TLCs, entonces sí o sí tenemos que ser más rápidos en la aduana. Pero el ser más rápidos en la aduana nos genera un problema. Ya nos están preñando los containers con narcotráfico. Entonces más rápidos, pero también tenemos que poner tecnología para evitar la preñada, ¿no? Y entonces, claro, cada cosa cuando vas avanzando implica rompehuevos. No es fácil. Quieres hacer una obra importante, pero te encuentras abajo con una ciudad histórica. ¿Qué haces? Tienes que cambiar el trazo de lo que estás haciendo. Eso te cuesta más, hay que hacer otro estudio. Caballero, así es la vida, ¿no es cierto? Y tienes que estar, en mi experiencia, con una palabra mágica, pero que es tan importante y que hace la diferencia. Mi sugerencia es valor agregado en cada cosa que hagan. Si esta charla les puede ser interesante y algo puede ser interesante, denle valor agregado a eso, para ustedes. Pero sobre todo, mucho seguimiento a las decisiones tomadas. Uno de los principales errores que hay en la toma de decisiones en el Perú, pública y privada, es que hay que hacer. El laiqueísmo es extraordinario. Hay que hacer, empezar, todo, se dirige, todos somos directores. Pero a la hora de ponerse el trabajo específico para poner en marcha eso, y ahí no hay tanto entusiasmo. Y a la hora de asegurar que se cumplan los plazos, ahí tampoco se hacen las cosas. Por eso, seguimiento personal de lo que decidan hacer. No crean que esto se soluciona trabajando más horas, no. Es un seguimiento personal y físico. Tienes que estar al tanto y al detalle, micro si quieres, de todo lo que tienes por delante. Y este es el esfuerzo en el que nos encontramos. Y este mensaje quería darles. No es un mensaje de quién ganará la próxima elección. No es un mensaje de solamente si Tía María se resuelve o no. Hay que trascender estos temas. Y hay que hacerlo de tal forma que nosotros seamos los protagonistas de ese proceso. Y que cada vez nos sintamos más orgullosos de eso que nos está costando lograr. Porque nos cuesta, no es fácil. Y no es fácil por una sencilla razón. De todas las resistencias al cambio, la humana es la más complicada. Sobre todo cuando tenemos más edad. A más edad, más resistentes. Es normal. Díganme, por favor, levanten la mano con toda honestidad, ¿a quién le gusta morirse? ¿Quién tiene alguna situación así, felicidad, pensando en la muerte? Yo la única vez que he ido a un velatorio o un entierro donde la gente se reía y gritaba, era un velatorio de unos cristianos que consideraban que la persona que había fallecido ya estaba con el Señor y entonces ellos estaban celebrando eso y decían, ya seguimos nosotros. Yo no llego a tanto, también soy creyente, pero un velatorio, sobre todo de alguien que conozco, me conmueve. Normalmente abrazo, no digo muchas cosas, prefiero estar ahí, punto. Mi presencia ya creo que vale más. Además estoy por adentro que no estoy muy tranquilo, me cuesta. La muerte me genera, como a todos supongo, una cierta incertidumbre. Hay quienes han estado en el trance de morirse y han regresado. Y nos cuentan unas historias, ¿han escuchado ustedes algunas? Nos cuentan que hay un río, nos cuentan que hay una luz, nos cuentan que nadie viene y se queja. Es horrible, no hay que llegar, no, dicen, todo es tranquilo, todo está en paz. Me encontré con mi familia, nadie trae noticias malas. Así que algo de eso habrá. Pero definitivamente no conocemos, no sabemos exactamente. Y como no tenemos la certidumbre, aunque seamos muy creyentes, ¿verdad que nos causa algún miedito, verdad? Algún temor. Bueno, imagínense, ¿no? Hay que vivir más intensamente la vida, precisamente por la existencia de la muerte. Y ese vivir intensamente la vida en el Perú tiene un doble desafío. Hay que hacerlo porque somos seres humanos, pero en el Perú, porque tenemos derecho ya a tener las cosas que nos merecemos y que podemos tener. Con mucho menos otros han hecho mucho más. Taiwán, que nos lleva 50 veces, no sé de qué tamaño de economía, no, quizás mucho, unas 20 veces, no de mucho, es del tamaño de Cajamarca. Corea del Sur, que estaba con Taiwán igualito que Perú, más o menos en el mismo PBI per cápita, el mismo nivel de exportaciones a principios de los 70, y que nos lleva ahora, ¿no? 40 años, diría yo, 30 años de avance, estaba igualito que nosotros en los 70, y Corea del Sur es del tamaño de Piura. Así que el primer ejercicio para elevar nuestra autoestima y valorar lo que tenemos que debemos hacer es jugar en el Google, que a ustedes les gusta jugar ahí, en el Google Earth, ahí entran y empiezan a ver tamaños de mapa. Y ponen ahí, es bien fácil el juego, ponen por ejemplo Francia y lo ponen encima de Perú, ¿no? Y van sumando y van a encontrarse que varios países que son países muy industrializados, muy avanzados, sociedades bastante más democráticas e institucionales que nosotros, están en un tamaño más pequeño que nosotros.
Uno dice, ¿cómo pueden hacer eso teniendo menos que nosotros? Entonces, ¿cuál es el problema del Perú? El problema del Perú es que roban la plata. Sí, en otros lados también roban. No es que el robo sea algo encomiable, hay que meter a la cárcel a todos los que roban. Pero es que no todo el tema es corrupción y robo. ¿Y cuál es el tema entonces? El tema es que recién nos estamos dando cuenta, lo elemental, que para hacer las cosas hay que trabajarlas. Hay que persistir en esos temas y que si nosotros hacemos la tarea, lo hacemos muy bien. Cuando un peruano o una peruana aprende una tarea internacionalmente le va excelente. El único problema, mi tesis de doctorado fue sobre cómo funcionan las empresas medianas exportadoras en un mundo competitivo. Yo mi hipótesis decía, cómo desde un tamaño mediano, que no es lo que dice Porter, que uno debe hacer, lograba estar en niveles competitivos. Entonces me puse a entrevistar a las empresas, 160 entrevisté. ¿Y saben qué conclusión llegué? Los empresarios peruanos exportadores exitosos de muchos conceptos de servicios, de manufactura, decían, el peruano es extraordinario. Cuando aprende es rapidísimo. Cuando escucha y está atento es una esponja. Pero eso sí, tengo que cuidarlo porque cuando se me indisciplina me malogró todo. Entonces los exportadores de artesanía tenían que ir a vigilar a los peruanos artesanos porque de pronto estaban haciendo, ustedes saben que en la artesanía, como se hace manualmente, hay que hacer varios puntos para lograr una cantidad mínima que entre en una caja, en un container, imagínense. Y este artesano estaba en su sábado haciendo su tarea y de pronto pasaba un turista y qué bonito, vendo, te lo vendo, y eso ya está ofrecido para el otro lado. O a veces no entendía que todos tenían que tener más o menos un estándar de calidad y entonces ponían personas, la empresa exportadora, para que duerman junto a los artesanos vigilándolos, ¿no? Otra empresa exportadora también exitosa había encontrado que el problema de sus trabajadores, que eran extraordinarios, es que se iban a la casa y le pegaban a la mujer borrachos, ¿no? Y eso hay mucho en Perú, mucho machismo y hay mucha violencia todavía, ¿no? Entonces, ¿qué gana siendo ISO 9000 exportador si tu gente va en su casa? Es un desgraciado. Entonces dijeron, no, vamos a hacer un esfuerzo entre todos. Y decidieron quedarse 3 veces a la semana, unas horas, solo dándoles lecciones de integración social y de valores a sus trabajadores. Con eso levantaron la productividad 30% y las mujeres eran las más agradecidas, por supuesto. ¿Cómo será de cierto esto que APN Terminals, el operador del Terminal Norte, el puerto del Callao, uno de los dos, porque el otro es Dubái, captó este tema tan rápido que en el primer mes de trabajo dijo que vengan las mujeres y los niños al puerto del Callao? Los trabajadores, que son unos machistas terribles, que no, ¿cómo? Nunca entró una mujer al puerto, no va a salir al puerto, no sé, ¿no? Muy bien, ¿no? Todo lo que dicen. Vengan las mujeres y los hijos. Y lo hicieron al propósito. Señoras, miren dónde trabajan sus maridos. Miren lo que hacen, valoren este trabajo, porque son buenos. Hijos, miren dónde está su papá. Ahora, varones, respeten a su mujer. Así fue la cosa. Parecía un sermón de cura. Y era una empresa danesa, de gran talla internacional, que se dio cuenta que el tema central en el Perú no era capacidad. Tenemos los mejores grueros, tenemos estibadores de primer mundo, que ahorita muchos de ellos se los están llevando a otros puertos, pues son buenísimos, rapidísimos. Pero pues, ¿de qué sirve ser rapidísimos si tenemos el otro tema flojo? Bueno, y así como que son muchos cuentos. Entonces, los temas que tenemos no son fáciles, pero en relación a otras realidades no son tan complicados de solucionar si queremos. Y parece que hemos decidido querer. Lo bueno es que no sale como consecuencia de ninguna acción política, un decreto, una ley, de un congreso, un partido. No, ha salido porque creo que ya nos cansamos de tanto lamento y tanta queja y estamos haciendo las cosas con mayor convicción, con una generación joven que a diferencia de la nuestra es una generación más arraigada en su país, es una generación con mejor autoestima, sin tanto prejuicio, muy creativa y le gusta hacer lo que quiere hacer como todo joven, pero ahora lo hace, ¿no? Nosotros soñábamos con hacerlo, ahora lo empiezan a hacer y son muy prácticos. Ustedes dicen, los jóvenes, en una, ¿no? En una hay que hacer las cosas en el Perú y ese creo que es el mensaje principal y muchas gracias y al profesor por haberme escuchado. Gracias. Si tienen alguna pregunta, algo que quisieran rápidamente, con mucho gusto. Buenas tardes, señor Cornejo. A mí me gustaría hacer un par de preguntas. Usted dijo que la transparencia era parte de la agenda política. Debe ser. ¿Qué mecanismos está tomando el Estado para hacer muy
transparente justamente el gobierno y en qué tiempo se espera lograr una mayor transparencia? Se están tomando medidas. Por ejemplo, hoy día, cada vez más, obligan a los funcionarios públicos, y esto debería ser una norma, que no te obliguen sino una cultura, a transparentar sus agendas, ¿no? Yo como ministro tenía que poner en la web mi agenda del día y decir qué voy a tratar. Y al principio yo mismo renegaba, ¿por qué tengo que poner eso? Pero después entendí, la mujer de César no tiene que serlo, también tiene que parecerlo. Y si tú eres funcionario público y de nivel, empezando por los que deben dar ejemplo, tienes que hacerlo. ¿Y por qué entonces? Porque tú, ¿qué problema tienes cuando armas tu agenda? Yo recibía a todos los empresarios. Ahora siempre recibía con un funcionario a mi costadito. Siempre un testigo, ¿no? Porque después pueden decir cualquier cosa en una entrevista. Y en esa entrevista, ¿qué le decía? Señores, ¿qué necesitan? Un día estaban los árabes del Dubái. Me dijeron, lo que pasa es que la aduana no nos da el permiso para hacer el depósito. No les da. Yo quería que un año antes empiecen a trabajar. Llamé a la aduana y le dije, en este momento, porque claro, la potestad del ministro, ¿no? Jefe de la aduana, ¿cómo está? La visito a la tarde, me dijo Nadie. ¿Vienes solo? No, voy con 6. ¿Y quiénes son? Bueno, prepara toda tu gente porque voy con todos los árabes. Y esa tarde nos sentamos y no salimos hasta que resolvieron el problema, pero un problema efectivamente que había que conversar, pero ¿por qué se van a llamar 3 meses en conversar? Ya. Pero si yo no hago eso con transparencia y no lo abro, van a decir, este tiene algo con los árabes. ¿No es cierto? ¿Por qué les ayuda? Porque esa es la mentalidad. Si tú ayudas a una empresa, algo tienes con ella. Ese chip me lleva a una reflexión. Hay corrupción. Pero cuando hay corrupción, hay un corrupto y un corruptor. Entonces lo primero que hay que hacer es, bueno, quita las condiciones para la corrupción. Quita la discrecionalidad. Fíjense lo que pasa en el puerto de Callao ahora para evitar la preñada. Los daneses han dicho, ok, vamos a hacer aleatorio con un mecanismo de computación. El estimador que entra al puerto nunca va a saber qué container va a manejar. Ellos deciden, ellos hacen sus turnos y entran. Entonces quieren hacer un método que tiene un error de creo que 0.0 de que él sepa, no va a saber. Entonces como ya más difícil pues que vaya al container que tiene que ir para abrirlo y va a meterlo en otro, ¿no? Entonces ya es más complicado. No quieren los señores estibadores, hay resistencia al cambio. No se les está diciendo que no van a trabajar, simplemente que ellos no van a saber qué container van a usar. Lógico o no, no quieren, y habrá que hacerlo, ¿no? Entonces la transparencia va de los dos lados y en todo orden de cosas, ¿no? Se están haciendo esfuerzos, no creo que sean lo suficientes, pero se han empezado a hacer. Ahora, yo creo que el cambio empieza por uno mismo. Si tú y yo estamos decididos a ser transparentes, a mí qué me importa en todo caso que todo el sistema no sea transparente. Yo quiero dormir tranquilo, quiero levantarme tranquilo. Y por lo tanto, yo trato de hacer mis cosas transparentes. Busco que mi gente también lo haga, se me puede escapar alguno. No te puedo decir, voy a poner la mano por todos los que están conmigo. Yo no duermo con ellos, no sé qué hacen saliendo de la oficina. Pero esto es un proceso que tiene que ir cambiando. Y sobre todo, lo principal que tiene que ir cambiando es que quien quiera entrar en la función pública tiene que ser una persona de vocación de servicio, no que quiera servirse a sí mismo en el sector público. Entonces, 2 elementos creo que faltan. Mucha tecnología para evitar al mínimo la discrecionalidad, para hacer difícil la tentación. Y por otro lado, mucha, digamos, valores y cultura en quienes hacen función pública, elevarles el autoestima, darles un recurso que sea adecuado a su capacidad, meritocracia, y no abandonarlos también, porque, por ejemplo, yo no creo que un sistema del CAS, que ustedes conocen que existe en el sector público, sea un sistema adecuado. No puedo entender cómo un funcionario público que tiene responsabilidad no tiene seguro, ¿no? Y eso pasa en el sector público del Perú. Entonces, no estoy justificando, pero sí creo que hay muchísima más gente honrada que la que comete, digamos, algún acto inadecuado. Y me acuerdo, para terminar de reflexionar, al Papa Francisco, que cuando recién llegó en su viaje a Río, su primer viaje como Papa, un periodista italiano le pregunta, Papa Francisco, ¿y qué opina usted de los curas pedófilos? Así, de frente. Y el Papa contesta algo que me permite hoy día reflexionar con ustedes. Dice, mira, yo tengo tantos años de sacerdote y yo en la Iglesia Católica sé positivamente que hay cientos, miles de santas y santos. Nunca van a ser canonizados de repente, porque yo los veo todos los días. Son santos en vida ordinaria, en vida diaria. Ya son santos, todavía no se han muerto. Y yo creo que eso nomás justifica que la Iglesia tenga, digamos, la capacidad y la tarea que tiene por delante. Yo soy su pastor. Y efectivamente, hay algunos curas, sacerdotes y obispos que se han equivocado. Entonces la Iglesia dijo, es como un gran bosque, inmenso, donde la mayoría de los árboles están trabajando en lo que tienen que hacer.
en santidad, en este caso en la iglesia. Y unos árboles, no pocos, pero algunos se han caído y han hecho tal ruido espantoso que todos estamos teniendo que ver con ese ruido. Esos árboles estaban podridos, pero el bosque sigue siendo el bosque. Entonces yo pienso que hay personas que equivocan de uno y de otro lado, pero hay que aprender de otros países. Y quizás la cosa entre por obligación. El Perú ha pedido entrar a la OCDE. La OCDE le acaba de decir a Perú, ¿quieres entrar? Muy bien. La OCDE es el club de los que mejor se administra en el mundo. No solo los ricos, pero hay otros países. La OCDE es una marca. Estar en la OCDE te da una serie de privilegios. Es como un privilege club, ¿okay? De países. Ya. La OCDE le ha dicho, muy bien, ¿quieres entrar? Le ha puesto ciertas condiciones a Perú. Una que le ha puesto es mayor legislación por transparencia y anticorrupción. Y acaba de enviar el Ejecutivo, nadie lo ha hablado, pero me parece más trascendente que muchas de las cosas que discuten el día del huevo y no sé qué otras cosas más que sacan leyes, ¿no? Bueno, acaban de mandar un proyecto de ley que dice así: si hoy día hay un acto corrupto, la ley penal establece que va a la cárcel, si tiene, obviamente, si está demostrado, ¿no?, el que corrompió, el individuo que corrompió y el corrompido o el corrupto del lado público. Los dos, pero es responsabilidad individual. La empresa no participa. ¿Sabe qué dice el proyecto de ley que han enviado? Va a ser un desafío que lo aprueben rápido, ¿no? Porque si no, no entramos a la OCDE. Ahora, si hay un acto corrupto, se le juzga y va preso el que cometió el delito privado, el que cometió el delito público, y la empresa es responsable autónoma por el delito. Eso significa que va a pagar probablemente indemnizaciones civiles y de repente hasta penales. Ahora sí la cosa es más complicada, porque si yo digo que mi funcionario, si yo sé que mi funcionario está corrompiendo, yo soy cómplice. Y si yo no lo sé, pero mi funcionario está corrompiendo, yo soy por lo menos negligente. Vamos a ver si hay tanta coima con esa cuestión. Entonces, se pueden, hay mecanismos que existen y que podemos aplicar, pero todavía no son suficientes, si la pregunta está orientada a eso. ¿Tienes una segunda? Bien, trataré de ser más corto en esta segunda. El túnel trasandino, siendo tan importante, ¿qué problemática presenta para que todavía no sea construido? ¿Te refieres a la carretera central? Sí. Bueno, es buena pregunta. Es otra conferencia, pero te lo voy a contestar rapidito. Los economistas y los ingenieros, autocrítica de por medio, tenemos un problema con los proyectos, que nos enseñaron a marcar bien los proyectos y a no desfinanciarlos. Entonces la viabilidad de los proyectos la marcamos en función de la demanda, ¿ya? Y la demanda, al propósito, para que financieramente funcione, la bajamos para que banque el proyecto, para que sea bancable. Todos los proyectos de infraestructura, toditos, tienen demanda por debajo de la que va a ocurrir. Porque la lógica es, si con esa demanda te da, entonces con mayor demanda, con mayor razón te dará. Entonces vamos a ser conservadores para que el proyecto camine, ¿ya? Muy bien. Un proyecto como el túnel trasandino no va a salir de ninguna manera autofinanciado. Es decir, la tarifa que se pague por usar el túnel, que te va a ahorrar 3 horas y media en la bajada, porque es para los que no conocen, el túnel trasandino, subes hasta cierto nivel y en lugar de subir hasta, ¿cómo se llama el cruce? Hasta Ticlio, en lugar de subir hasta Ticlio, volver a bajar, cruzas a mucho menos nivel directo y sales directo al Valle de Matar, ¿no? Va a ser extraordinario, ¿verdad? Ya. Pero aparte de la rapidez y lo extraordinario, va a agilizar carga, en fin, muchas ventajas. Pero lamentablemente no da para que sea autofinanciado. Entonces va a tener que ser cofinanciado. ¿Y qué significa cofinanciado? Que el Estado va a tener que poner parte del dinero, ¿ya? Y claro, tú me dices, claro, pues que lo ponga, lógico, pero la ley dice que si es cofinanciado tiene que entrar al SNIP, al Sistema Nacional de Inversión Pública. Y para entrar al SNIP tiene que pasar por el proceso, perfil, factibilidad, expediente. En eso está. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, no te sientas mal, ¿no? ¿Sabes cuál es la solución? Claro, ¿sabes cuál es la solución? La solución es que en lugar de hacer el SNIP completo, entres con un sistema que se llama concurso oferta, donde con perfil nada más, quien lo hace el estudio, completa el expediente y hace la obra. Así se ha hecho el tren eléctrico, así se ha hecho el Interoceánica Sur, así se han hecho muchas cosas. Entonces, es una decisión política que tienes que tomar. Y bueno, quien tenga que tomarla, que la tome. Pero esa es la solución. Muy bien, les agradezco mucho. Gracias. Muy bien, una vez más,
Nuestro sincero agradecimiento por estas valiosas experiencias que el día de hoy las ha puesto en conocimiento vuestro al doctor Enrique Cornejo Ramírez. Este tipo de reuniones académicas, ¿no es cierto?, de innovación, las tendremos frecuentemente aquí en la Escuela del Programa. Muchas gracias nuevamente, buenas tardes. Gracias, hasta luego.